Buenas noches, buenas noches, mis queridos hermanos. Estamos en vivo nuevamente en esta ventanita que el Señor me regaló para hablar de nuestra iglesia, de nuestra fe. Estamos En vivo nuevamente en esta ventanita que el hoy. Señor me regaló para hablar de nuestra iglesia, de Aquí nuestra fe. estamos. Sí, padre. Bueno, lo más importante es que para que la gente sepa que estamos realmente en vivo y de verdad que pues agradecemos a todas las personas que se están conectando, a las personas que están ya comentando, inclusive pues antes de empezar esta transmisión en vivo. Como ven, pues ya nuestro invitado, el padre Miguel Ángel, se encuentra, pero antes de empezar con este tema, que es bastante interesante, y créanme que pues el Señor lo puso en mi corazón para hablarlo hoy con el Padre Miguel, porque no hemos empezado ni siquiera y ya hay algunos comentarios bastante fuertes y despectivos, ¿no? De un grupo que es aprobado por la Iglesia Católica. Entonces, pues vamos a hablar precisamente de la renovación carismática y pues si es cierto lo que pues afirman muchos, que si es un grupo protestante o si la iglesia se ha ido protestantizando, no sé si esa palabra existe dentro de estos grupos, ¿ok? Pero bueno, quiero invitarlos también, queridos hermanos, a que se suscriban a la Escuela de Asam. Es una escuela aprobada por 5 obispos, vas a formarte desde la comodidad de tu casa, no hay excusa para no formarse, porque recuerden que católico ignorante, futuro protestante, inscríbete en www.defiendetufe.com. Además, también puedes adquirir el libro de nuestro querido hermano Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas. Este es un libro que pues yo creo que todos deberemos tener para no confundirnos, para profundizar en nuestra fe, para aprender quizás a responder cuando un hermano separado viene a tratar de confundirnos, pues también lo puedes conseguir en www.defiendetufe.com. Ahora sí les presento a nuestro querido hermano, el padre Miguel Ángel Soto, directamente desde Cartagena, Colombia. ¿Cómo estás, padre? Bienvenido. Hombre, Miguelito, pues a pesar de estar interrumpiéndote con el video, muy bien, muchas gracias. No, padre, eso es importante porque la gente a veces escribe y dice, ¿están en vivo de verdad? Pues sí, mira, estamos totalmente en vivo, totalmente en vivo. Padre, ¿cómo va? ¿Cómo van las cosas en esta nueva misión allá en Cartagena? Bendito Dios, muy bien, Miguelito, gracias a Dios ha sido una experiencia, pues, gratificante, llena del Señor, una experiencia nueva en muchos aspectos, pero sobre todo ha sido una experiencia de encuentro, de gozo, de alegría. Ciertamente, por supuesto, estoy en mi tierra y que es, por supuesto, un regalo. Y además estoy en una de las regiones de Colombia que exudan alegría y eso realmente también contagia. Así es, así es. Y de hecho la fe se vive en la costa colombiana de una manera bastante fervorosa, alegre. Pues yo he tenido la oportunidad de ir a cantar a Cartagena y pues y la gente es muy devota y muy alegre. Llevan un evangelio muy alegre como debe de ser, como debe de ser. Así es. Padre, antes de empezar y de saludar a algunas personas, porque recuerden, hermanos, hacer las 3 acciones: darle like, comentar y compartir. A todas las personas que comenten, pues lo vamos a saludar y le vamos a responder allí su saludo con mucho cariño. Antes de empezar, padre, y de que nos haga la oración para iniciar este en vivo, sí me gustaría, porque precisamente ahorita dice que se siente agradecido porque está en su tierra, porque pues estuvo bastantes años fuera de Colombia, específicamente estuvo en Arequipa, en Perú. Y precisamente porque vamos a hablar de la renovación carismática, me gustaría conocer, o no sé si lo hacemos luego de la oración, ¿qué papel desempeñaba usted en la renovación carismática en Arequipa, Perú? ¿Le parece después de la oración, cierto? Claro, oremos primero y pongámonos en manos del Señor, Miguelito. Ok, padre. Claro que sí. Bueno, pues yo invito a cada uno de los hermanos que nos están acompañando a que en este momento abramos el corazón, a que dejemos que el Señor nos oriente, nos acompañe, nos dirija y que en esta oportunidad en la que vamos a reflexionar de esta experiencia, de este fuego de Dios, de este fuego del Espíritu en nuestra iglesia, pues también nosotros nos dispongamos a renovar esa presencia,
esa presencia que está en nosotros desde el día de nuestro bautismo. Señor, te damos gracias por esta noche que tú nos regalas. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad para encontrarnos contigo, para profundizar, Señor, en estos temas. Te doy gracias, Señor, por esta experiencia que nuestro querido hermano Miguel ha querido compartir con tantas personas para profundizar en tu fe, para profundizar, Señor, en el amor a ti, para profundizar, Señor, en todas las verdades que tú nos has regalado. Señor, que en esta noche también profundicemos en el amor a ti y sobre todo en la apertura a la gracia de tu espíritu, ese espíritu que nos diste desde el día de nuestro bautismo. Señor, ven con tu amor y con tu paz y permítenos que todo lo que vayamos a compartir nos ayude a crecer en el amor, a crecer en la entrega, a crecer en el servicio. Que tu luz, Señor, nos haga ver la luz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, lo es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, querido padre, yo creo que pues para iniciar ya con este tema sobre la renovación carismática, que como dije, pues no hemos comenzado y pues ya hay algunos comentarios allí bastante fuertes, ¿no? Inclusive algunos hablan hasta de vergüenza, ¿no? Entonces vamos a poner las cosas como son, pues para que esos corazones quizás de esas personas que están pues quizás un poquito confundidos o quizás han tenido alguna mala experiencia, pues puedan encontrar la luz pues a través de lo que vamos a hablar acá, ¿ok? Entonces, padre, me encantaría pues antes de hablar ya y entrar en algunos temas, ¿qué papel desempeñaba usted en la renovación carismática en Arequipa, en Perú? Bueno, Miguelito, yo estuve acompañando a la renovación carismática durante 8 años prácticamente. Eh, los primeros 3 años fui vicario parroquial de la Parroquia del Espíritu Santo allá en Arequipa y durante esos 3 años fui también el asesor arquidiocesano de la renovación carismática en Arequipa. Estuve acompañando también a una comunidad católica carismática de matrimonios que se llama Bodas de Caná durante esos 3 años. Cuando asumí como párroco, pues evidentemente mis obligaciones ya hacían que fuera difícil que yo acompañara, digamos, como asesor. Sin embargo, tuve la gracia de poder continuar acompañando la renovación desde la predicación y también desde la formación, sobre todo en temas que tenían que ver con la liturgia y la música, que es tal vez uno de los temas que más me gusta trabajar. Eh, y fue una experiencia maravillosa. Lo que te digo, fueron 8 años de mucho crecimiento, de mucho aprendizaje, teniendo en cuenta además, Miguel, que pues no sé si tú sabes, yo este año cumplí 11 años de ministerio sacerdotal y de mis Sí. 11 años, 8 estuvieron allá. Es decir, fueron 8 años embebido en esa corriente de gracia de la renovación que yo ya conocía, por supuesto, desde mi formación en el Minuto de Dios. Pero, pero que evidentemente va tocando los hilos fundamentales, las profundidades del ministerio y que van ayudando a que uno pues vaya dejando al Espíritu Santo fluir, ¿no? Entonces, fue esta experiencia la que yo tuve allí en Arequipa y por supuesto es una experiencia a la que le debo mucho. Excelente, excelente. Y eso es un buen preámbulo que estamos haciendo para iniciar este en vivo, pues para que las personas entiendan que cada en vivo que nosotros hacemos es precisamente para formarnos en la fe, ¿ok? Porque hay veces que la gente cree que estamos atacando a algún grupo o a una comunidad y es precisamente para todo lo contrario, es para despejar dudas, confusiones, inclusive dentro de miembros de la renovación o de cualquier grupo que pues puedan estar confundidos y pues a través de estas formaciones pues nos ayuden a cada día pues ser fiel al magisterio de la iglesia, ser mejores cristianos, ser mejores católicos, ¿ok? Así que vamos a saludar por acá a María Esther Camacho, nos saluda desde Venezuela, por acá Jonathan Carrillo,
dice que, bueno, dice que hay veces que hay cosas de la renovación carismática que la asustaba, pero luego vio a los neocatecúmenos y cada vez menos parece una sola iglesia. Bueno, vamos a hablar sobre este tema. Por acá, Berenia Núñez nos dice, la renovación es una corriente de gracia. Edwin Molina nos saluda por acá. Corali Sánchez también nos dice bendiciones para todos. Ana Viera desde El Salvador. Luisa Ceballos desde Guayaquil. Por acá, Miguel Antonio Gutiérrez desde Higuerote, desde mi país Venezuela, país, ciudad de playa muy bonita. Miguel Calderón también nos saluda por acá. Bueno, muchas personas saludándonos y queridos hermanos, recuerden compartir estos videos porque son de formación y son valiosos, ¿ok? A veces los temas polémicos y eso son los que la gente les gusta ver más, pero los de formación a veces no. Entonces, estos son súper importantes. Padre, ¿qué es la renovación carismática? O sea, porque hay veces la gente cree que esto es un grupo, se infiltraron los protestantes y vinieron a cambiar muchas cosas. Entonces, realmente, ¿qué es la renovación carismática? ¿De dónde nace? Porque sé que tiene ya más de 50 años. Así es, así es. Mira, eh, tratar de definir la renovación siempre es difícil, porque la experiencia y cualquier movimiento, tratar de definir cualquier experiencia dentro de la iglesia siempre es difícil, porque siempre se debe partir de la experiencia del encuentro con el Señor, ¿sí? Y es complicado tratar de encajonar a veces en conceptos, en formas, en ideas, estas experiencias profundas del Espíritu. Sin embargo, atreviéndonos a esto, tal vez yo me atrevería a citar un poco al Papa Bueno, al Papa Juan 23, San Juan 23, cuando él habla de una nueva experiencia de Pentecostés en la iglesia. Eso es, de alguna manera, la renovación carismática. La define también el Papa Francisco, recordando también palabras de algunos de sus predecesores, se define como una corriente de gracia a través de la cual en la iglesia se renuevan las maravillas y las acciones del Espíritu de Dios, aquel que en algún momento se le llegó a llamar el gran desconocido, ¿sí? Dentro de ellos, pues es descubrir a la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, y descubrir su acción, esa acción santificante, esa acción renovadora, esa acción que da alegría y gozo, y sobre todo esa acción que envía a proclamar el nombre del Señor. Entonces, la renovación carismática, esta experiencia, esta corriente de gracia, es ante todo una experiencia profunda que me lleva al encuentro personal con Cristo, a una verdadera conversión, a la experiencia de vivir en la comunidad de los creyentes y desde allí proclamar el nombre del Señor para que muchas más personas también se acerquen a Jesucristo y por supuesto a su iglesia. Padre, pero, por ejemplo, porque yo creo que la discusión entre pues, las personas que quizás asisten a algún grupo carismático y pues los que quizás pues no lo hacen, Uh es -huh. que, por ejemplo, quizás la gente está adecuada o acostumbrada quizás a una celebración eucarística como más tranquila, más solemne, más desde la oración y el silencio. Y sin embargo, pues en la renovación carismática es totalmente diferente. O sea, hay mucho canto, hay mucha algarabía, alegría, incluso aplausos. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, dentro de estas celebraciones se vive con ese entusiasmo, si lo podemos llamar de esta forma? A ver, yo creo que aquí hay que partir de mucho antes que eso, Miguel. ¿Sí? Porque evidentemente a veces nos quedamos en la forma y no descubrimos el fondo, ¿sí? Ok, Yo creo que uno de los elementos fundantes de la experiencia carismática es el de la conversión, ¿sí? Eso es fundamental. No digo, para que haya claridad y no vaya a haber espacio a malinterpretaciones,
que en otros movimientos y en otras experiencias que el mismo Espíritu Santo ha ido suscitando en la iglesia, no se den estas experiencias de conversión. Sin embargo, en la renovación carismática, esa experiencia de conversión me hace descubrir la misma gracia y el mismo fuego que experimentaron los discípulos el día de Pentecostés, que pasaron del encierro por el miedo y por buscar la seguridad a abrir las puertas y ventanas para ese mismo día proclamar la gloria de Dios. De tal manera que así como ellos fueron tocados por el Señor, a otros también por su palabra y testimonio, pues el Señor les tocara y les llamara a vivir la experiencia de la vida nueva en Cristo. Comprendiendo eso, Miguel, es lógico pensar que si mi experiencia de conversión me lleva a tener un contacto profundo del amor de Dios, lo que va a dar como resultado es que mi vida pase, como dice el profeta, del lamento a la alegría, del lamento al baile. Recuerda, por ejemplo, los textos en donde Jesús sanaba o curaba a una persona que estaba enferma. Lo que sucedía con esa persona después, esa persona inmediatamente quería seguir a Jesús. ¿Sí? Se me viene a la mente el caso, por ejemplo, de el endemoniado de Gerasa, que incluso después de liberado quería que seguir al Señor, pero el Señor le dijo, no, tú tienes que quedarte en tu comunidad porque ya estuviste mucho tiempo fuera de ella, ¿sí? O también se me ocurre, por ejemplo, el momento de el llamado a la conversión que hace a la mujer pecadora pública. ¿Tú sabes la alegría que a lo mejor esa mujer experimentó cuando cuando el Señor le pregunta, ¿dónde están los que te juzgan? Y él le responde, pues yo tampoco te juzgo. Ánimo, vete y no peques más. ¿Quién no se va a sentir gozoso, alegre? ¿Quién no va a saltar de alegría al experimentar el amor renovador de Dios? Ese amor santificante, ese amor que purifica, que santifica y que además me respalda por la acción del Espíritu. Desde allí, Miguel, desde allí, es que se debe comprender algunas formas y prácticas dentro de la experiencia de la renovación carismática católica. ¿Sí? Que por supuesto, y aquí sí hay que hacer un paréntesis que tal vez más adelante podremos profundizar un poquito más, Miguel. Pero ciertamente, todo esto, como somos parte de la iglesia, esa iglesia que fue eh, ungida, tomada por la acción del Espíritu y del cual nosotros debemos, toda esa experiencia se enmarca en lo que también nos enseña la iglesia, porque lo que enseña la iglesia es inspiración también del Espíritu de Dios. Y si, por ejemplo, la iglesia nos dice en algunas formas, sobre todo en la acción litúrgica y sobre todo la acción litúrgica mayor, que es la Eucaristía, fuente y cumbre de la vida cristiana. Si nosotros todo lo enmarcamos de allí, podemos comprender que asumir lo que la iglesia nos enseña no es echarnos una carga, sino es vivirlo con la intensidad de los que están abiertos al Espíritu de Dios, espíritu que se manifiesta allí también. Por lo tanto, cuando se vive la experiencia de la liturgia, se debe vivir, por supuesto, en la obediencia del Señor, en la obediencia de la iglesia, pero también en la permanente novedad del Espíritu. Porque hasta la misma iglesia sabe, y eso lo dicen los documentos, que la sana creatividad, ojo, énfasis en sana creatividad, es signo del Espíritu de Dios, siempre y cuando no se vaya más allá de lo que se tiene que hacer. ¿Sí? Esto lo respondía yo en una entrevista que me hacían los hermanos de Asiprensa, que está por allí escrita, precisamente sobre la renovación y la liturgia. ¿Sí? Esto es una pequeña entrevista que me hicieron. Sí, de Y hecho quería preguntarle ahorita sobre ese tema, casualmente. ya, es que, ¿quién dijo que la Eucaristía, por ser solemne, tiene que ser triste? Me acuerdo mucho de la película famosa de Mario Moreno, Cantinflas, El Padrecito,
que tal vez era una de las cosas que él decía, hombre, nuestra iglesia es una iglesia alegre, porque Dios está vivo, ¿sí? No es una iglesia de lamentos ni de penitencias exageradas, sobre todo hablando de las penitencias que se hacían o se hacen en algunos casos, por ejemplo, a la Virgen. ¿Cuándo se ha visto que una madre esté feliz por ver un hijo sufrir? Pues claro. lo mismo. Ciertamente, en la liturgia hay momentos en donde debe vivirse con con mucho decoro, con mucha piedad, con mucha contemplación. Pero hay otros momentos en donde puede haber una expresividad que no desencaja en la liturgia, ¿sí? Yo creo que ahí, por ejemplo, eh, existen muchos casos de personas que van a una misa, incluso personas que van a misas que no son carismáticas, pero salen de la misa como diciendo, oiga, esto me supo rico, Mm, porque vivieron la misa con la intensidad de la fe, pero también con la apertura a que fuese un espacio verdaderamente de alegría, de experimentar la alegría del resucitado. ¿Sí? Tal vez aquí nos estamos adelantando mucho, Miguel, sí, sí, sí. hablando Yo del tema de de hecho, y, y la renovación, porque yo siento que el tema profundo aquí no es la expresión litúrgica, ¿sí? Que también, por supuesto, yo soy amigo, y tú lo sabes muy bien, yo soy amigo de las celebraciones bien hechas, claro, pero eso a mí no me impide, por ejemplo, en la predicación, echar alguna cosilla carismática, o antes de la bendición, hacer una pequeña oración, ¿sí? O antes de iniciar la misa, hacer un momento fuerte de alabanza y de luego un momento alabanza. fuerte de adoración, y luego sí empezamos la misa, ¿sí? Dejándole a la gente un espacio de silencio para que prepare su corazón en intimidad. O sea, fíjate cómo todo esto termina haciendo conjunción, pero es descubrir, a ver, Miguel, el centro no es la forma, el centro no es que yo hago esto, que no hago esto, que salto, que no salto, que canto, que no canto, no. El centro es todo eso, de dónde viene, desde dónde surge, de dónde se agarra, que en este caso es de la iglesia, por supuesto, no podemos agarrarnos de otra cosa, ¿sí? Y hacia dónde, perdón, hacia dónde va. Y si este caminar va hacia la comunión de los hijos de Dios, por ahí es que es la cosa, por ahí es que es la cosa. Padre, Pero tenemos también. usted sabe, padre, que pues parte de mi contenido, yo, como llamo, expongo a las sectas y a sus malas, pues, o absurdas, inclusive en algún momento, cultos y celebraciones, rayando en cosas súper exageradas, de gente que sin razón se tira en el piso y comienza a temblar y hacer, pues, barbaridades. Parte de mi contenido es ese, ¿no? Y hay muchos protestantes, y de hecho el título, ¿no? El título se llama así, el título de esta transmisión se llama que si la renovación carismática, en paréntesis, pues, perdón, en interrogación, es protestante. Y cuando yo hago ese tipo de videos, que generalmente son de pentecostales, ¿no? Que caen en esas exageraciones, en estos cultos pentecostales, muchos me responden en los comentarios, los propios pentecostales me responden, pero si la renovación carismática católica se copiaron de nosotros o se copian de los pentecostales, o sea, refiriéndose a que hay muchas comunidades carismáticas que hacen esas prácticas y esas cosas que pues a veces rayan en lo absurdo, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿por qué se tiene esta noción, porque todavía siguen personas comentando ahí en los comentarios, que la renovación carismática viene del protestantismo, específicamente del pentecostalismo? ¿Cómo podemos decir, padre, que no es protestante la renovación carismática? A ver, mira, vamos a empezar desde la historia. La renovación, perdón, la experiencia pentecostal no fue bien vista dentro del mundo protestante. Originalmente no fue bien vista.
Las iglesias históricas, luteranos, metodistas, calvinistas, presbiteranos, anglicanos, desdeñaban de la experiencia pentecostal. ¿Sí? Para que veas cómo es la cosa. Ciertamente esta experiencia, este redescubrir de la acción del Espíritu, ciertamente es reciente. Sin embargo, ya existen de alguna manera antecedentes en la experiencia católica que hablan de el reconocer la acción del Espíritu de Dios y permanecer abiertos a esta experiencia. Te cito dos muy sencillas. La primera, la beata y próximamente santa Elena Guerra. Elena Guerra. Elena Guerra fue una enamorada del Espíritu de Dios, una enamorada del Espíritu Santo, tanto que a pesar de las persecuciones que ella experimentó, siempre se dedicó a proclamar el nombre del Señor y la gracia del Espíritu e invitar a experimentar esa acción del Espíritu permanentemente en la vida. De hecho, por eso la renovación carismática la llama la abuelita de la renovación carismática. Elena Guerra es anterior a esta experiencia pentecostal. ¿Sí? Luego, con todos los movimientos de revisión y reforma que se fueron gestando en la iglesia desde el siglo XIX, porque esto no es de ahorita, ¿sí? Particularmente a partir del inacabado Concilio Vaticano I, que se tuvo que suspender y no se pudo concretar debido a la toma de Italia, ¿sí? La Bueno, guerra. esas guerras en Italia que buscaban volver a convertir a Italia en una sola nación. Sabes tú que Italia era anteriormente unas micronaciones, microreinos, entonces luego se volvieron a fusionar y todo eso se termina definiendo ya en el siglo XX. Pero con todas esas guerras no se pudo terminar, pero el Concilio Vaticano I fue un primer intento de buscar ese cambio, esa revisión de la iglesia, esa experiencia de dejar que el Espíritu fluyera de alguna manera en el corazón mismo de la iglesia que fundó Cristo. Cosa que se va a concretar de alguna manera especial con lo que pues nosotros sabemos fue el Concilio Vaticano II. Y fíjate tú que de alguna manera ya es una indicación que es así, porque la oración que hace San Juan 23, la oración que hizo San Juan 23 al inicio del Concilio Vaticano II, incluyó esta frase que te la voy a leer textualmente, Miguel. Divino Espíritu, dice el Papa, renueva tus prodigios en nuestros tiempos como un nuevo Pentecostés. Es decir, en la intención del concilio era dejar que el Espíritu fluyera de una manera particular y de una manera especial. Entonces, con estos antecedentes próximos y con esa reticencia que en principio hubo del movimiento pentecostal en su entorno protestante, que si bien es cierto, habían grupos pentecostales, grupos protestantes pentecostales. Curiosamente encontraron eco en esta experiencia de la iglesia que quería tener una apertura a esa acción del Espíritu. Y es en Duquesne, ¿sí? En Pittsburgh, la Universidad de Duquesne, donde comienza a darse esta experiencia. ¿Y cómo se da esta experiencia? Mira que si es católica la experiencia, los primeros formadores de la renovación fueron los cursillos de cristiandad, que son anteriores a la renovación carismática. Sí, sí, mis papás hicieron cursillos. Que de hecho, mira tú cómo son las cosas. Yo comencé mi proceso de reencuentro con el Señor gracias al cursillo de cristiandad. Yo soy cursillista, ¿sí? Y yo fui también yo fui de niño. Yo fui de niño. ¿Cómo era el lema que decía Cristo y yo, mayoría aplastante? Cristo y yo, mayoría absoluta, sí, señor. Entonces, esta experiencia, la experiencia de la renovación comienza con ese retiro de Duquesne, con unos hermanos que, si bien es cierto, tienen contacto con esta corriente que se comenzó
como a dar en estas iglesias históricas, pero que fueron rechazados, ¿sí? Entonces, estos hermanos leen esto, pero se dan cuenta que esto necesita, hombre, vivirse en una experiencia, en la experiencia de la plenitud de la iglesia que el Señor fundó, y orientados por hermanos que se formaron y crecieron en su fe, muy bien fundada de por sí, a través de los cursillos de cristiandad, hacen ese retiro en, Duquesne y comienzan a tener una experiencia tan bella que dicen los que vivieron esa experiencia, que ellos al final del retiro, pues como que dijeron, pues sí, muy bonito el retiro, pero ya, no pasó nada. Pero se iban a preparar un cumpleaños tal vez de alguna persona que estaba allí y estaban organizando todo, pero que de un momento a otro todos sintieron la necesidad, eso fue primero uno por uno, pero luego todos, de ir a arrodillarse delante del Santísimo, delante del Sagrario. Y dicen que comenzaron a cantar, mira tú, para que vean lo católica que es esta experiencia, comenzaron a cantar el Veni Creator Spirit, ¿sí? Todo empezó con el Veni Creator. Y ese momento fue un momento bellísimo, porque muchas personas en ese momento comenzaron a alabar al Señor a viva voz, otros comenzaron a tener una experiencia de llorar, o sea, de una experiencia liberadora, otros comenzaron incluso a tener la glosolalia, lo que conocemos como el don de lenguas, otros comenzaron a orar, a bailar ahí en su puesto, dándole gracias, lleno de gozo, sin que hubiese nadie que les dijera, sin que hubiese que un pastor que, no, nada, en delante del Santísimo, cantando el Veni Creator. Hombre, solo faltó que estuvieran rezando el rosario como para Claro, que no eso le iba a decir. solo faltó eso. Y no se te agarraron que en el retiro hayan rezado el rosario. Entonces, hablamos de una experiencia que, si bien es cierto, se evidenció en contextos protestantes, dentro de los primeros grupos protestantes no recibieron apoyo. Y más bien encontraron un eco interesante en la iglesia. Por supuesto, por ser algo como tan novedoso, porque ciertamente algunas experiencias que son de la iglesia, tal vez no se tenían muy presentes, al principio hubo cierta resistencia. Pero luego los mismos obispos, esto es de Estados Unidos, porque este movimiento nace o esta fusión comienza a fluir en Estados Unidos. Los mismos obispos fueron viendo cómo esto fue creciendo y cómo mucha gente que estaba antes alejada de la iglesia volvió a llenar las parroquias. Y aquí hay una cosa interesante, Miguel. Esta es una experiencia que integra a la vida parroquial, que integra a la vida de la fe en las comunidades parroquiales, ¿sí? Y así se fue dando en Estados Unidos. Por eso los obispos al final dijeron, no, esto es una belleza, esto hay que apoyarlo, esto hay que acompañarlo, ¿sí? Tanto así, tanto así, que esta experiencia fue trascendiendo. ¿Sabes cuál fue el segundo país en donde la renovación carismática se fue dando por la misma época? Porque estamos hablando del año 67, entre el 67 y el 72, más o menos, ¿sí? ¿Sabes cuál fue el segundo país? No, padre. ¿Y Colombia, sabes quién vea. trajo la renovación a Colombia? Alguien que tal vez nadie en Colombia conoce. Un padrecito por ahí que se llama Rafael García Herreros. Imagínese. Él fue el que trajo la renovación carismática a Colombia. De hecho, el primer Consejo Latinoamericano de la Renovación se realizó en Colombia. Se realizó en Colombia en el Minuto de Dios. Y tan exitoso fue que desbordó el minuto. De hecho, se llegó a llamar al Minuto de Dios la capital de la renovación carismática. La capital de la renovación carismática. Entonces, fíjate que esta es una experiencia evidentemente embebida en la iglesia. Ahora bien, como en todo, hay cosas muy buenas, pero lastimosamente hay abusos. Abusos Ahí, que la misma iglesia ha ido descubriendo, que la misma experiencia en la renovación ha ido asumiendo también,
y que ha ido poco a poco purificando, puliendo. Uso la palabra purificando tal vez de una manera un Sí. poquito gratuita, pero ha ido revisando, ha ido como puliendo precisamente para ser fieles al Señor y para evitar caer en cosas que responden más a criterios personalistas De eso o vamos a hablar. sensacionalistas. Pero esto es, digamos, como la excepción a la regla. A ver, ciertamente tú sabes muy bien, Miguel, que el camión vacío es el que más ruido hace, Sí. ¿sí? Entonces, estas experiencias a veces vacías, pues evidentemente son las que más se notan, pero las experiencias grandes, profundas, carismáticas, son las que suceden en la intimidad de una parroquia, pero van haciendo que mucha más gente se integre a la parroquia, ¿sí? Y esas a veces no se dicen. Padre, Esas a- vamos, ahorita vamos a tocar ese tema, porque es importante tocarlo, ¿no? Porque eso creo que es parte de la formación de esta catequesis de la noche de hoy. Aprovecho nuevamente a las personas a darle like al video, a comentar y a compartir. Compartan, 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 porque esta información es muy, muy valiosa, ¿ok? De hecho, padre, yo creo que ya con usted acá, pues yo he contado parte de mi testimonio y pues fue precisamente en un encuentro pues con la renovación carismática que inclusive usted estaba presidiendo. O sea, yo no sé si usted lo recuerda, yo se lo he dicho, pero el que cuando me hizo la oración del Espíritu Santo, o sea, obviamente pues usted ahí, el Señor actuando pues a través de usted y de su Santo Espíritu, pues allí yo realmente descubrí cuál era mi llamado y heme aquí. Y fue precisamente con esa efusión del Espíritu Santo que pues yo caí de rodillas y lloré como nunca en mi vida lo había vivido y lo había experimentado, y era un llanto de purificación, de liberación, pero también de alegría, de sentirme amado y abrazado por el Señor, y pues yo lo viví en este encuentro carismático, ¿ok? Ahora, como dice usted, muchas de esas cosas no se dicen, muchas de esas cosas no se hablan, sino pues lo malo, ¿no? Y vamos a hablar un poquito ahorita de eso, padre, pero antes también, porque yo creo, padre, que caer en los extremos, Así es. ninguno de los extremos son buenos. De hecho, cito al padre que usted vio esa entrevista y me dijo que estuvo muy buena, al padre Junior de la República Dominicana. Dos entrevistas. Sí, y él decía, mira, si a ti te gusta ir a la misa y brincar y cantar y ponerte de manos arriba si quieres o lo que tú quieras y tú vives esa experiencia, eso está muy bien, pero tampoco digas que esa sea la única experiencia y que en la misa donde no se vive esta experiencia carismática, entonces pues allí no hay efusión del Espíritu Santo, ahí no se vive una verdadera Eucaristía, ahí no hay alegría. Y está el otro lado tradicionalista. De hecho, pues hay personas que ya están comentando también que hablan pues de la misa tradicional, de la misa tridentina, que esa es la verdadera misa, que la misa de ahora es protestante y que pues hay que buscar, lo mejor es ir a una misa tradicional, y si acaso pues una misa del nuevo orden, pues hacerlo de la manera, buscar una que sea más solemne y no carismática ni nada de esto. Esos extremos, padres, son obviamente los dos son malos, ¿cierto? Por supuesto. Son extremos, todo extremo es vicioso, Miguel. Sí. Mira, tal vez respondiendo a alguien que escribía por allí un comentario, Sí, que yo he estado en la renovación, pero luego vi que en cierto otro movimiento y entonces que no somos una sola iglesia. ok, Imagínate tú que vaya a Jerusalén y vea allá no solamente el rito latino que tienen los padres franciscanos, sino vea los otros ritos los que tiene la iglesia. orientales, Y aparte de eso, vea a las iglesias del rito oriental, que si bien es cierto,
no están en comunión con la iglesia, son apostólicas, ¿sí? El rito copto, el rito maronita, bueno, el rito ortodoxo griego, el rito ortodoxo ruso. Eso nos tiene que hacer llevar a decir que no somos una iglesia. Eso nos tiene que decir entonces eh, que porque aquí celebramos en latín y en otro lado celebramos en español y en otro lado celebran en los idiomas propios, por ejemplo, de Europa del Este. Entonces eso no nos hace una sola iglesia. Ojo, ojo porque la unidad no es uniformidad. Cuidado con eso. Sí, la iglesia es muy plural, muy amplia. Aparte de eso, dentro de todas esas experiencias, por ejemplo, hablo de las 24 iglesias, las 24 ritos de la iglesia, dentro de ellos el rito latino, que es también el único que conocemos, por eso a veces estas experiencias como que contrastan, porque como que siempre estuvimos acostumbrados a una cosa, Claro, claro. ¿sí? Pero dentro de los 23 ritos restantes, cada uno incluso sus costumbres, sus tradiciones, sus comprensiones, sus experiencias teológicas, pero todas en comunión, porque responden a un contexto, responden a una cultura, responden a una historia, responden a una tradición, pero todas nos llevan al encuentro en la verdadera iglesia del Señor. Lo mismo pasa con los movimientos en la iglesia. Yo no puedo decir que yo porque sea carismático tengo más Espíritu Santo que alguien que haya sido parte de los retiros Juan 23 Claro. o que una persona que esté, por ejemplo, en los retiros de Maús es una persona que sale más santa y más docta que alguien que está, por ejemplo, en el camino neocatecumenal. O tampoco puedo afirmar que, por ejemplo, los que hacen parte de la Acción Católica, que es uno de los primeros movimientos de la iglesia, que además es de corte tradicional, es más santo a la experiencia de Hakuna que están haciendo en España. ¿Sí? Discúlpame. Eso hay que ser muy serios. Las experiencias de fe, las experiencias de fe que la iglesia coge, son signo de la multiforme gracia del Espíritu de Dios. Una comprensión que poco a poco fue asumiéndose, o fue más que asumiéndose, fue materializándose de una manera concreta en el Concilio Vaticano, que se fue desarrollando en el tiempo y que ahora desde el concilio se busca vivir con más intensidad. Mira, y todo esto se reduce también a lo que alguna vez conversábamos, Miguel. Los que creen que la iglesia nació, o sea, las dos posturas, los que creen que la iglesia se murió en 1965 y los Hay que piensan muchos, que la iglesia hay nació muchos. en 1965. Olvídate, la iglesia es una siempre y la misma. En sus formas, modos, comprensiones, puede ir evolucionando. Pero lo fundamental no cambia nunca, que es el mensaje cristiano, la enseñanza del Señor, que están comprendidas en toda nuestra experiencia de fe, en todo el depósito de fe. Pero de allá lo demás, hombre, no hay que ser tampoco tan obtuso, ¿sí? Que eso es lo que a veces se peca. Y se peca por los dos lados, Miguel. Porque uno podría decir, no, es que esas son cosas de tradicionalistas que solamente piensan en la misa tridentina y que la misa que no sé qué. No, 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 no. Mira, yo he tenido la oportunidad de celebrar misas en latín. No misa tridentina, pero sí misa del Novus Ordo en latín. Es una experiencia bellísima. Y misas ad orientem, ¿sí? Del Novus Ordo. ¿Sí? Por ejemplo, en Tierra Santa tuve la oportunidad de celebrar ad orientem. Es una experiencia profundísimamente bella, ¿sí? Pero también ha sido una experiencia bella celebrar versus populum, todos juntos mirando hacia el Señor ahí en el altar, cuando el pan y el vino dejan de ser pan y vino para ser cuerpo, sangre, alma y divinidad. Aquí la experiencia no está solamente en el sentirme cómodo, que aquí hay que ser muy cuidadosos. Ciertamente yo puedo sentir en algunas experiencias un poco más de agrado. Sí, eso puede pasar y es válido porque eso es humano.
pero no podemos reducir la fe a eso. Claro, Podemos reducir la fe a eso, ¿sí? Pero si yo tengo el corazón abierto en todas estas experiencias, yo voy a descubrir la simiente de la acción de Dios, la gracia de Dios actuando allí. Y esto es lo que la experiencia carismática permite. La experiencia carismática precisamente nos ayuda a ver la multiplicidad de carismas que la iglesia tiene. Yo no sé si de pronto algunos hermanos no comprenden que, por ejemplo, los que les encanta la misa en latín es porque eso es un carisma. claro. O los que solo les gusta que la misa sea cantando y alabando, eso también es un carisma. Pero no desmerita lo otro. La iglesia es siempre carismática, mi hermano. Claro. Ujú. Claro, padre. De hecho, pues yo le puedo contar mi propia experiencia, ¿no? En ese sentido, pues cuando yo inicié mi camino hacia el Señor, pues el Señor quiso, quizás, obviamente, el Señor conoce los corazones de cada uno y probablemente el inicio de mi conversión tenía que ser en ese lugar, tenía que estar Sí, en la renovación carismática. Pero hoy en día, pues soy, aunque imagínense, soy músico católico y hago rock católico y todo esto, pero particularmente hoy en día, ¿verdad? Pues prefiero pues estar en una misa más sí, pues más tranquila, sin tanta algarabía, sin tanto aplauso, pero no por eso yo tengo que ahora venir a decir que es que ahora las misas carismáticas, entonces ahora eso no está bien, porque precisamente el Señor me llamó, fue ahí, y yo sentí ese llamado y esa fusión con el Espíritu Santo fue precisamente allí. Y es lo que usted está diciendo, o sea, si tú sientes que es la celebración tridentina o en latín, porque tú sientes allí más, pues no sé si se puede decir de esa forma, la presencia de Dios, no quiere decir que pues lo otro no esté bien porque esa sea tu propia experiencia, ¿no? así es. Ahora, vamos a hablar un poco, padre, sobre los abusos, pero antes de entrar de hablar de los abusos que puede ocurrir en la renovación carismática, ¿verdad? Es que esto ocurre en cualquier comunidad. Así es. Los abusos ocurren en cualquier comunidad y Hablamos, no, Miguel, discúlpame, sí, hablamos de usos litúrgicos, me imagino yo. sí, claro, Por de favor, abuso porque litúrgico. para Hay que ser aclarar, hay preciso, que aclarar. Sí, de abusos litúrgicos. Y eso ocurre en cualquier comunidad. ¿Ok? Es más, permítame contar algo aquí rápido, padre. Por ejemplo, alguien hoy me escribe a mi WhatsApp como molesta, ¿no? La señora. Pues ujú, hablando de que veía mis videos porque se sentía decepcionada por un comentario que yo dije. Inclusive, ni siquiera dije el nombre de la comunidad, pero hoy lo voy a decir porque pues estamos hablando de la renovación carismática y quizá vamos a hablar de algunos abusos litúrgicos dentro de la renovación carismática, puede decir que eso ocurre en cualquier comunidad. A mí me contaron, padre, personas que estuvieron, por ejemplo, dentro de Lazos de Amor Mariano, ujú, y de hecho, dos experiencias que me contaron muy recientemente. Una, pues donde las personas escucharon o le dijeron directamente que si no llevaban a sus hijos a los ujú. retiros del Lazo de Amor Mariano, sus hijos iban a estar con el demonio. ¿Me entiendes? Y eso no es una enseñanza católica ni cristiana, pues eso se lo inventaría algún servidor de Lazo de Amor Mariano, que estoy Claro, seguro que los líderes o los fundadores de Lazo de Amor Mariano no tienen ese pensamiento, pero pues algo personal de ese líder, de esa comunidad, dijo eso. O, por ejemplo, otras personas hablaban porque no conozco mucho sobre, pues, sé que son obviamente, pues, su carisma muy mariano, pero pues sé que tienen como camisetas distintivas y no sé si por niveles, no sé cómo funciona eso, pero pues una persona que estaba allí, pues decía que las camisetas de Lazo Amor Mariano
eran sacramentales, eran como un hábito religioso, o sea, lo equiparaban con un hábito religioso. Y eso está muy mal. Y te aseguro que eso no es una enseñanza del lazo de amor mariano, pero probablemente alguien se lo inventó. Entonces, abusos litúrgicos van a existir en cualquier parte si no hay una excelente formación, pero sobre todo, padre, yo creo, y hay que hacer quizás ahí, pues algunos sacerdotes el mea culpa, quizás nos falta supervisión de un sacerdote dentro de grupos que pues liderizan laicos. No sé si usted está de acuerdo. A ver, para eso existen los asesores. Yo fui asesor de la renovación y una de las cosas que más vele fue eso, ¿sí? Yo creo que aquí hay que pensar, Miguel, en algo. Y es que tristemente aquí y en cualquier otra experiencia, lo que más fluye a veces no es lo que dice la iglesia, sino lo que yo sienta. Y eso aplica también para comunidades de corte tal vez conservador, sobre todo los que se quedan, por ejemplo, de los abusos de la liturgia. En el Vetus Sordo también había abusos de la liturgia y muy feos, ¿sí? Lo que pasa es que tenemos una imagen medio romantizada que dice que todo lo pasado fue mejor. Y también que lo que pasó ya murió y todo lo que viene entonces es lo mejor porque lo nuevo es lo... No, esas visiones románticas de parte y parte son peligrosas, son muy dañinas, muy dañinas. Si no tenemos eso claro, mi hermano, comenzamos entonces a ver en todo lado el diablo, Sí, ¿sí? eso es Y eso está muy... peligrosísimo. Mira, en el caso de los abusos, por ejemplo, de la renovación, por lo general, por lo general parten de la prepotencia y la vanidad, o del celebrante o de la comunidad. No es la iglesia, no es el movimiento, no es la experiencia carismática. Es porque a mí simplemente se me ocurrió y yo soy la última autoridad y se acabó. Qué pena, Claro. pero... Y lo he visto en otros movimientos también, ¿sí? Porque a mí se me ocurrió hacer esto, entonces yo lo hago y los demás tienen que decir que sí. No, qué pena, pero así no es. Entonces, yo creo que una de las gracias de la experiencia carismática, que es lo que a mí me ha ayudado, realmente a mí la experiencia carismática me ha ayudado que quien está abierto al Espíritu también es fiel a la acción del Espíritu. Y si yo reconozco en lo que el Señor ha hecho en la iglesia, acción del Espíritu, pues evidentemente yo voy a ser fiel a eso que el Señor ha hecho. Dentro de ello, todo lo que el Señor nos ha dado. Y la iglesia ha hablado sobre todos estos peligros y estos abusos hasta la saciedad. El Papa, de hecho, el Papa Francisco, con su último documento, Tradiciones Cústodes, a eso es que se refiere, ¿sí? No el hecho de prohibir por prohibir, no, es que hay cosas que no funcionan, ¿sí? Y que si no se integran, hombre, terminamos creando sectas. O bien, sectas protestantizantes de hermanos que no supieron vivir su experiencia carismática y pensaron que se habían hecho dueños del Espíritu Santo y se fueron. O de otros que dijeron, no, la iglesia es una parranda de sinvergüenzas, la verdadera iglesia es esta. Y entonces terminamos viviendo lo que pasó por allá en cierto pueblo español que mejor no decimos nombres. Así, sí, sí, padre. Acaba de decir algo, padre. Están los asesores. La responsabilidad, perdón, Miguel, la Sí. responsabilidad del asesor es formarse bien. El asesor sacerdote, en mi caso. Los hermanos de Perú, particularmente de Arequipa, saben que yo fui muy exigente en muchas cosas. Miguel, a mí me hicieron llorar, porque yo vi cosas que no eran de Dios, pero Claro. igual me hicieron llorar, pero también me hicieron sacar el cucuteño que yo tenía guardado, ¿sí? Mezclado con venezolano. Fundalo, para defender lo que es de Dios, y porque eso también es fruto del Espíritu. Entonces, el punto no está en que si hay abusos, no hay abusos, el punto es por qué. Claro. Eso aplica en cualquier lado, ¿sí? Tanto pecamos por exceso como por falencia, ¿sí?
o por querer decir, mire, somos fieles, entonces hacemos casi como un trabajo arqueológico y entonces sacamos vaina. No, no, tampoco es así. O decimos, no, hay que crecer con el mundo y entonces todo lo que teníamos de bello lo tiramos a la basura y entonces si no es esto nuevo, no es nada. No, son los extremos, esos son los extremos que generan los abusos. Esos son los extremos que generan los abusos en la liturgia particularmente. ¿Sí? A mí verdaderamente me parece que la cuestión no está en movimientos, la cuestión está en actitudes, en disposición. Un buen carismático sabe que tiene que ser fiel, porque el Espíritu es fiel. Como un buen catecúmeno sabe que su camino debe ser de conversión. La experiencia de conversión es permanente. O como un buen cursillista sabe que tiene que crecer siempre en el Señor y servirle fielmente en la parroquia, en su iglesia. Y así podríamos hablar de cada movimiento, ¿sí? Las experiencias también tradicionales tienen un valor impresionante porque nos ayudan a recordar de dónde venimos y los tesoros que siempre tendremos. Esos tesoros que son valiosísimos, pero que también tienen que responder a estos tiempos y que se tienen que actualizar con los tiempos. Desde allí, yo creo que en eso la renovación carismática es muy sabia. El Señor se ha manifestado con sabiduría en la renovación. La renovación tiene la capacidad de ir descubriendo esos espacios para quedarnos con lo bueno y descartar aquello que no, que es lo que ha pasado, ¿sí? Además, ten en cuenta que en muchos momentos la renovación estuvo solita, como te contaba al principio, que tal vez también hubo resistencia de ciertos obispos, ciertos sacerdotes, e incluso hoy aún todavía hay resistencia, aunque ya no tan marcada. La cuestión es si hay verdaderamente fidelidad, lo que el Espíritu ponga va a generar más fruto que cizaña. Eso sí te lo aseguro. Uy, padre, de hecho, ahorita me estaba riendo porque es inevitable ver los comentarios, pero no sé si es una risa, obviamente graciosa o nerviosa, ¿no? Porque, wow, tenemos casi una hora conversando sobre temas, pues, que considero bastante interesantes, pero usted tocó un punto, padre, clave, porque de hecho el título habla, obviamente porque estamos hablando de la renovación carismática, si era o no protestante, pues y se ha aclarado, creo que muchísimo, pero usted tocó un punto, padre, importantísimo, que habló de sectas. Y hay muchos, y esto no es para crear controversia, sino más bien por caridad, pero muchas veces nosotros, y por ejemplo, he visto muchos comentarios allí, que tenemos actitudes sectarias. O sea, lo que yo creo, lo que yo quizás he leído o entendí de mi lectura, esto es mi verdad y esto es la verdad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estaba hablando usted ahorita sobre el camino neocatecumenal y alguien dice, esto es nefasto. Por allí otras personas que la misa tridentina sí es la verdadera y porque una conspiración cambió la misa en el año 1900 no sé qué. Y entonces cada persona se cree como que dueña de tener la certeza de cómo deben ser las cosas y quizás para esa persona como tal, por su conversión, por su carisma, porque el Señor te llamó a que pues fueras muy tradicionalista y de esa forma tú vives tu fe y de esa manera tú te acercas a Dios, ¿verdad? Está muy bien, pero no puedes tener la actitud sectaria de decir que pues entonces la misa del Novus Ordo, entonces eso no es de Dios y eso es modernismo. Yo les puedo confesar algo aquí, hermanos. Yo jamás he tenido pues la bendición de asistir a una misa tridentina. Yo nunca he asistido y tengo más de 8 años en mi camino de conversión
y vivo mi fe, pretendo vivir mi fe del lado del Señor y voy a la misa y vivo mi misa con amor. Y no estoy diciendo que entonces ahora, pues los tradicionalistas, porque ellos viven una misa medieval y anticuada, entonces ellos están en lo incorrecto. No, cada quien vive su espiritualidad y el Señor sabe cómo nos está llamando, pero usted dio en el clavo, padre, de decir el tema de la secta, porque así como leí eso, leo personas que dicen, no, la misa es fría, la misa tradicional, la misa pues del Novus Ordo, de que no sea carismática, es fría y la otra sí es alegre. Entonces, están cayendo exactamente en lo mismo. Y es lo que usted habla, porque, por ejemplo, padre, yo no sé si usted sabe, pero hay muchos que, antipapas, por ejemplo, antipapa Francisco, que dicen que ellos son el remanente fiel, que son Ah, la verdad. Eso es una secta. Eso es una secta, o sea, ya tú, al no reconocer al Papa Francisco y decir que tú eres el remanente fiel, que la verdadera iglesia, lo que usted dice, ¿cómo nació el Palmar de Troya? ¿Sabes? Ellos creyéndose que son la verdadera iglesia. ya que lo dices tú, Claro, porque yo he entrevistado aquí, padre, yo entrevisté a un obispo, obviamente sabemos que no es obispo, él mismo sabe que no es obispo, y su contenido hoy en día es desde desenmascarar el Palmar de Troya, pero así nacen todas esas sectas. Entonces tenemos que tener, queridos hermanos, tenemos que tener eh, caridad y cordura a la hora de, pues, de entender Miguelito, las cosas. Miguelito, mira, mira que tú estás diciendo cosas. Aquí escribe una hermana, no sé si es hermana o hermano el comentario, que dice que el único camino es Cristo. Bien, estamos de acuerdo. Pero luego dice, renovación carismática es lo mejor que me pasó en la vida. Maravilloso. Pero lo último que dice, sí dice uno, pero por Dios, ¿qué pasa? Que la iglesia tradicional es aburrida. Por favor, Ahí está el tema. barbaridad. Ahí está Mira, el te digo tema. una cosa, Miguel. Yo soy carismático, tú me conoces, ¿sí? Yo Claro. soy alegre, bulloso. Pero yo cuando, por ejemplo, durante la cuaresma, todas las misas mías son rezadas. Tal vez el domingo no, pero las de tres semanas, todas las misas rezadas. Porque estamos marcando un tiempo especial. Eso quiere decir que toda la misa es aburrida porque estamos viviendo el tiempo de esa manera. Claro que no. No, entonces volvemos otra vez a lo mismo. Todo sectarismo parte desde la subjetivación de la mirada, o mejor, la mirada subjetiva, la mirada del yoísmo, ¿sí? Y eso pasó y seguirá pasando en la iglesia, ¿sí? Eso no es culpa ni de la renovación carismática, ni de movimientos tradicionales, ni de otros movimientos. No, eso no es culpa de eso. Eso es culpa de la insensatez humana, ¿sí? Hombres tan santos, por ejemplo, como el cardenal Swinens, que descubrió esta gracia de Dios y la presentó y la, por petición del mismo Papa, representó a la renovación en la iglesia. ¿Sí? Fue San Pablo VI que le dijo, a partir de ahora tú acompañas a la renovación. ¿Sí? Entonces, desde allí vemos esto. Pero otros hombres que en algún momento le hicieron gran bien a la iglesia, pero luego hicieron un daño terrible. Lo que le pasó al cardenal Lefebvre, que fue Claro. parte del concilio, firmó los documentos del concilio, aprobó las cosas del concilio para después decir que no estaba de acuerdo con el concilio. Una cosa que dice uno, pero ¿qué pasa? O el cardenal Fulton Sheen, un hombre que fue sin temor abriendo espacio en los medios de comunicación en Estados Unidos, que no era algo común, y medios de comunicación civiles, no medios de comunicación propios católicos. Algo que fue novedoso. Solamente hay otro caso tal vez que yo recuerdo así, y es el mismo padre García Herreros. Tanto él como García Herreros casi por la misma época se movieron en los medios de comunicación. Entonces esto quiere decir que eso que están haciendo está mal, porque era algo que no se hacía. Por favor. O sea, las visiones, eh, digamos, obtusas, son aquellas que parten de lo que a mí me gusta, ¿sí? O de lo que yo comprendo, o de lo que yo entiendo. Por eso, a mí me gusta mucho una frase
que dice, que decía precisamente el cardenal Sheen. En Estados Unidos no existirán más de 100 personas que odien a la Iglesia Católica, pero sí existen millones que odian lo que ellos creen que es la Iglesia ¿Qué Católica. es? Entonces, lo mismo puede aplicarse a tendencias o movimientos o experiencias en la Iglesia. Los que hablan mal de la experiencia tradicional, ¿cuántas veces has rezado en latín? ¿O te has aprendido el Padre Nuestro, el Ave María en latín y lo has rezado con fe? O los que hablan mal de la experiencia carismática, ¿cuándo has escuchado una predicación de un buen predicador carismático? Que diga, oiga, no, esto tiene algo aquí bueno. O sea, a veces hablamos simplemente desde los males externos, pero no vamos más allá. Nos quedamos con la apariencia. Somos un mar de conocimiento, pero con una profundidad de 1 centímetro. Y eso es el peligro del sectarismo en la comprensión de fe. La renovación fue consciente de ello. Por eso comenzó a poner también orientaciones desde el principio. Evidentemente, como fue una experiencia tan espontánea, no nació, digamos, con una estructura marco, pero eso poco a poco se fue dando, particularmente con el cardenal Swillens y luego con los grandes líderes que tuvo la renovación y actualmente con la experiencia de Caris, que es como un sueño que tenía el Papa Francisco. Papa Francisco, cuando fue obispo de Buenos Aires, siendo todavía el cardenal Jorge Mario Bergoglio, él cuenta su testimonio, dice, mira, yo decía que la renovación era una escuela de samba, Sí, yo lo y él, escuché, claro. qué arrepentido estoy de eso, porque cuando conocía la renovación, porque curiosamente él fue asesor de la renovación, se dio cuenta de las bendiciones que Dios derramaba y el bien que hacía el Señor a través de la iglesia, a través de la renovación a la iglesia. ¿Sí? Y así con otras experiencias. Mira, yo, por ejemplo, tengo amigos que son de un corte más conservador y a ellos les gusta ir a misa conmigo. ¿Sí? Y tengo hermanos que celebran de forma tradicional o de forma más desmesurada, no uso la palabra tradicional porque se puede confundir, de una forma más solemne. Y en las misas que ellos celebran me invitan a predicar a mí. O sea, cuando hay comunión, descubrimos la gracia de Dios en todo. No hablo de un panteísmo, por favor, para que no vayan a decir, ay, que el Padre quiere ver a Dios en todo. No, no, no. Está diciendo que todo es Dios. No, 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 no. Estoy diciendo que cuando el Espíritu de Dios o cuando el corazón está abierto al Espíritu de Dios, el mismo Espíritu nos hace reconocer cuándo actúa Dios y cómo actúa Dios. Y nos evita caer en la tentación de pensar que solo lo que yo sé o lo que yo conozco, lo que yo hago, lo que me gusta, es lo único que vale. Hay que Padre, tener mucho cuidado. Padre, yo voy a hacer nuevamente acá, porque pues obviamente de hecho de eso se trata precisamente pues los en vivos, ¿no? Sería imposible no leer los comentarios buscando pues corrección, corrección fraterna, ¿no? Yo les digo a los hermanos que pues a la mayoría que sé que están atentos a la catequesis del Padre, a lo que nos quiere enseñar el Padre, porque pues hay muchas personas que pues lo que hacen es comentar, 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 y pues quizás confunden a las otras personas que quizás quieren aprender o quieren salir del error o quieren conocer un poco más. ¿Ok? Y eso es lo que yo les pido, pues, queridos hermanos, en los comentarios con caridad, porque hay personas que están comentando cosas un poco, pues, desde una persona que está preguntando si el padre tiene pantalón o sotana. O sea, llegamos a que Espérate, acusan. espérate. No, 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 no. Qué bueno que me preguntaste. Espérate. Estoy en mi cuarto. Ay, Dios. ¿Sabes? Hablan de. ¿Esta? Ahí está, ¿Esta? vea. ¿O esta? ¿Cuál quieres? Tengo tres. Muy bonitas. Ah, Qué bueno, padre, qué bueno. Tengo las Es sotanas acá. que hablan de protestantismo, No hablan, materialices.
hablan del protestantismo de los carismáticos, pero el comportamiento sectario que veo que tienen muchas personas en los comentarios los hace más protestantes que los que están acusando, o sea, porque No, eso es fue increíble. esa fue una de las razones por las cuales también la liturgia se reformó. Yo te mandé a ti un comentario de un gran doctor de la iglesia que ahora es santo, un obispo que fue liturgista y un obispo previo a la reforma del concilio, muy previo, y que hablaba precisamente de esos peligros protestantizantes, incluso dentro de la misma comprensión de la liturgia tradicional, sobre todo el peligro de caer, por ejemplo, en el quietismo, que es una herejía, ¿sí? Claro, Entonces, eh, o sea, el problema no está el problema no está en las formas, el problema está en el fondo, mis hermanos. así es. Y eso es lo que la iglesia ha descubierto. Por favor, la iglesia tiene 2000 años. Nuestra iglesia no nació ayer, y ella como madre y maestra, que entre otras es un bellísimo texto de San Juan 23 que ojalá leyéramos, Mater Magistra, bellísimo. Si nosotros comprendiéramos eso, nos daríamos cuenta, todos los que tenemos visiones, tanto de apertura, de conservación, tal vez un poco más equilibradas, los que tenemos estas visiones, todos comprenderíamos que lo que diga la iglesia viene de Dios. Y por tanto hay que asumirlo desde las realidades de cada uno, pero siempre unidos a la iglesia. Por allá había uno que hablaba de excluir la palabra obediencia. No, 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 qué pena. La palabra obediencia no se puede excluir, Claro, porque primero obedezco a Dios y Dios se manifiesta en la iglesia, por lo tanto obedezco a la iglesia para obedecer a Dios. Olvídate. Por porque supuesto, ahí sí estaríamos haciendo protestantes, cada quien que haga lo que ellos interpreten. no es acéfalo por naturaleza. Yo hago lo que me nace. Por eso yo hoy estoy en esta iglesia, mañana fundo la mía, y si me cansé de esto, me fue mal, me voy para otra y hago otra. Exacto. No, 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 cuidado, cuidado con eso. ¿Sí? Entonces, ¿dónde queda la obediencia al sumo pontífice? Eso es protestantismo. Ahí sí hay Claro. protestantismo. ¿Por qué tengo que obedecer? Olvídate. Cuidado, cuidado. Porque ahí es donde volvemos otra vez a estas comprensiones radicalizadas de parte y parte. Yo siempre he pensado, Miguel, y cada vez me convenzo más, que la santidad está en el equilibrio. La santidad está en el equilibrio. Una persona que sabe abrirse al Espíritu, en la experiencia que sea, dentro de la iglesia, pero que sabe abrirse al Espíritu, aprende a descubrir que ese dicho que dice que ni tanto que queme al santo, ni poco que no le alumbre, debería ser enmarcado o grabado en piedra con letras de oro, porque realmente es muy sabio. Si nosotros, los católicos, los de hueso colorado, como dicen por allí, comprendemos que la fe nuestra es una fe que viene del equilibrio entre el amor, la justicia, la caridad, la compasión, la generosidad, la bondad, todo esto tan bello. Hombre, nuestra fe sería la más alegre del mundo y las iglesias serían chiquitas a la cantidad de gente que llegara, porque nos verían a nosotros y viéndonos a nosotros, verían a Dios. No nos verían agarrados de los pelos, como a veces pareciera, que no, que la tridentina, que no sordo, no, que en latín, no, que en español, no, que la coronilla de misericordia, no, que el rosario, no, que el rosario no, que es muy largo, que la coronilla. Hombre, eso son tontería y media. Si caemos en esa pelea, te aseguro que estamos dándole gusto al diablo. Sí, yo creo que una persona que esté así, padre, yo creo que no vive el gozo de Cristo, porque vive pendiente de tantas cosas y que no viven de la raíz, de la razón de lo que es la fe. Exactamente, eso es como en movimientos. Mira, por ejemplo, una de las cosas que yo a veces le critico a mis hermanos, a algunos hermanos, no hablo hermanos del ministerio, pero sí a hermanos en general.
que a cada rato, no, es que padre, eso es el diablo, no, padre, es que, hombre, si tú estás viendo todo el tiempo al diablo, ¿qué es lo que tienes tú en tu corazón? Claro. ¿Sí? ¿Tienes a Cristo resucitado o tienes al diablo ahí reinando? Lo mismo pasa con el que todo el tiempo está criticando y que esto y que lo otro y que el Papa que no dijo que algo. Ay, por favor. Mira, yo me voy a una frase tan bella que me edificó tanto, 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 en un momento especial en mi vida ministerial dentro de estos últimos años, que me dijo Monseñor Javier del Río Alba, el arzobispo de Arequipa. Un hombre muy serio, muy firme, muy recto, de origen catecúmeno, pero un hombre como el Señor pide un obispo, ¿sí? Con sus defectos humanos, que bueno, no vale la pena comentarlos. Pero él me dijo una frase muy bella, porque yo tenía también una preocupación así. Esto que la gente dice, yo también lo tenía en mi corazón. Y él me dijo, Miguel, lo que tú hagas en la parroquia vale más que todas las reflexiones que hagan los teólogos en Roma, o los profesores de universidad, o la gente en las redes sociales. Porque eso será lo que llenará el corazón de Cristo a esos hermanos. Uy, para mí eso fue un sacudón y a la vez una bendición que me hizo preocuparme de hacer que la gente conozca a Cristo y que yo también me pusiera las pilas de estar cerca del Señor. Para así, pues hombre, encontrar la manera de que más gente ame a Cristo y que yo pueda ser verdaderamente ministro de Cristo, sacerdote del Dios Altísimo, diría el padre Luis Toro. El padre Luis Toro, que también, pues hay personas que tampoco le gustan, pero hay personas que Ay, yo con el padre Luis Toro, al principio no me gustaba, sí, pero que me puse a escucharlo dije, no, claro, tiene razón. claro, y hay personas que, pues, ¿cuántos protestantes no han regresado o católicos que estaban confundidos? O sea, cada persona, pues, va a recibir su carisma y su llamado. Padre, vamos a tocar ahorita, padre, un tema, porque hay muchas, gracias a Dios, hay muchas personas también de la renovación que están allí Así es. conectadas y, pues, como dice usted, pues, algunos también, pues, diciendo cosas muy buenas, otras confundidos, como esos que están diciendo que la misa que es aburrida, otros diciendo que obediencia razonada, o obedeces o no obedeces, o sea, tú no, o sea, si tú eres católico, tú te debes a la obediencia, te debes a la obediencia, o sea, no lo que tú creas. Entonces, padre, me gustaría como una pequeña catequesis para carismáticos. ¿Por qué? Porque yo he traído acá invitados que cuenten su testimonio y todo eso, y algunos pues son de la renovación carismática y pues hay veces que dicen cosas que yo me quedo como, uy, dijo esto en vivo y ahora yo cómo lo corrijo, ¿no? Entonces, ya que hay tantas personas de la renovación conectada y los que luego van a ver esto en diferido, me gustaría aclarar algunas cositas, padre, pues ya que usted pues fue asesor, se puede decir, ¿no? Sí, De la renovación carismática. Por ejemplo, yo entrevisté a un exorcista así es. de acá de Colombia y él, pues, una de las cosas que decía que si un laico, ¿verdad?, se ponía en un enfrentamiento con el demonio, o sea, Ujú. hacer exorcismo y estas cosas, podía inclusive perder hasta la vida. Y él decía, pues, lo que nos enseña la iglesia, que solamente un exorcismo lo hace un sacerdote, inclusive un sacerdote aprobado por el obispo. Y un muchacho sale y dice un comentario y dice, padre, con todo respeto, usted está equivocado. Los laicos sí podemos hacer exorcismo y sale con la última frase, soy de la renovación carismática. No, Entonces vamos a tocar varios temas, padre, para que me los conteste. Se los voy a preguntar todos juntos y luego usted me lo contesta. madre, el amor Ya, hermoso, le gusta bombardear al hermano. bueno, ya hemos tocado aquí con usted, con el padre Junior, con otro sacerdote, el tema de las famosas maldiciones intergeneracionales y los pecados de mis tatarabuelos, que sea, si yo estoy viviendo
Miguelito, ya me di cuenta, le gusta la candela. Claro, porque eso es catequesis. O sea, si yo estoy viviendo algo es porque mi abuelo era un sinvergüenza o mi tatarabuelo era brujo, entonces yo cargo con todas esas brujerías porque eso es culpa de mi tatarabuelo. Eso es algo que se ve mucho dentro de algunos grupos carismáticos. Otros, pues está el tema de las liberaciones y exorcismos, que muchos laicos se creen con esa autoridad y dicen que lo pueden hacer. Estas son como una de las más populares que siempre pues yo veo que la gente que dice que se puede y eso es así, eso es como dicen en los grupos carismáticos. Ajá. No, pues evidentemente lo que dice la iglesia, mijo. Aquí simplemente se responde con eso. Lo que dice la iglesia, eso es lo que es. ¿Sí? En el caso de la liberación, el ministerio de liberación es propio del sacerdote y no de cualquier sacerdote, del sacerdote que tiene la delegación de su obispo para tal efecto. ¿Sí? Claro. O sea, solamente para eso. ¿Sí? De hecho, mira, tan sabia era la iglesia. Escúchame bien lo que voy a decir. Existía la orden menor del exorcista en el proceso formativo pre-Concilio Vaticano II. Existían las órdenes menores, las órdenes mayores, y una de las órdenes menores era la del ministerio del exorcista. A la persona se le ordenaba como exorcista, pero se le prohibía hacer exorcismos. ¿Por qué? Imagínese. Si se le acababa de ordenar exorcismo. Porque no era ministro del Señor, porque todavía no era sacerdote, porque no tenía la unción requerida para ello. Entonces, en eso la iglesia siempre ha sido sabia y eso sabe muy bien que la autoridad ha sido dada a aquellos que el Señor ha puesto esa autoridad, a sus apóstoles, a sus sucesores legítimos y a quienes ellos designen. Así es sencillo. Del tema de lo de esto, de las liberaciones intergeneracionales, yo creo que bastante tinta ya ha rodado Sí, y ya muchísima. ha corrido como para entrar otra vez en lo mismo. ¿Sí? Pero tristemente todo se resume a lo que hablábamos hace un momento. Es que a mí me parece, es que yo creo, es que yo siento, es que yo estoy seguro, es que a mí se me ocurrió. Olvídate, así no funciona la iglesia. Así no funciona la iglesia. Diferente es que dentro de un contexto haya cierta creatividad que ayude a lo que la iglesia enseña o lo que vivimos. Eso es otra cosa. Pero de allí a afirmar casi como verdad de fe que lo que yo creo es lo que es, muy fregado, muy fregado, ¿sí? Pero bueno, hay una persona que preguntó, discúlpame, Miguel, No, porque estuve tranquilo, padre, para eso estamos los hablando de comentarios. un caso de un sacerdote, o mejor, un supuesto sacerdote. El señor Bernardo Moncada no es reconocido como sacerdote católico. De hecho, hay un artículo del 2022 que habla que él se presenta como sacerdote colombiano y todo eso, pero él no tiene licencias de nada. Ah, Así ese es que el que sale el que sale en YouTube y todo esto con la... mire, esas son las cosas que confunden a la gente, como lo ven presentado de católico, entonces dicen, ah, Claro. y como lo ven muy carismático, carismático con el sentido de la experiencia de Sí, renovación sí. carismática. Ah, es que todos los carismáticos son así, qué pena, él ni siquiera es católico, ¿sí? O lo mismo me pasó hace un tiempo, una experiencia, pasé por una calle de mi ciudad y me causó curiosidad ver en un barrio, y es un barrio pobre, que sobresalía como de una casa un carrillón. Tú sabes qué es un carrillón, ¿no, Miguel? No, ¿Sí? padre. Para los que no sepan, un carrillón es un conjunto de campanas que se ponen para generar música con campanas, pero desde una torre, ¿sí? Claro. Como muchas iglesias que suena música en el momento de dar la hora porque tienen un carrillón de mínimo 7, 8 campanas. Ok. Un barrio de estrato 2 con una vaina de esas. Yo dije, ¿esto qué es? Ah, pues me puse a investigar, pues era una iglesia protestante de una denominación histórica que se hizo allí y que además es de corte medio carismático. Entonces mucha gente piensa que eso es la iglesia católica porque tiene las mismas formas católicas. No, que no nos engañen, que no nos engañen. ¿Sí? Ahí es donde viene
también el daño del maligno. El maligno se disfraza, ¿sí? El maligno se disfraza. Entonces, si nosotros no tenemos cuidado en discernir, hombre, allí hay un problema muy serio, ¿sí? Entonces, hablo de este caso que lo mencionaron acá, pero así hay muchos tantos de sacerdotes, o mejor, supuestos sacerdotes, que puede que sean sacerdotes, pero no de la Iglesia Católica, ni Claro. con el Papa, ni mucho menos con el obispo de la diócesis, en donde estén. Entonces, si no tenemos el discernimiento propio para este tipo de cosas, que además muchos se mueven por este ambiente, digamos, usando formas de la renovación carismática, pero a veces, por lo general, llevada al abuso y al extremo, pues evidentemente, pues muchos se confunden y también muchos terminan haciendo pensar o creyendo que, es que entonces todos los carismáticos son así. No, no es cierto. No es cierto. Entonces, si no se discierne, si no se reflexiona, podemos caer en estos escándalos. Todo eso es escándalo, Miguel. Y tú sabes de dónde viene el escándalo. El escándalo viene del maligno que busca dividir. Así es, padre. Y pues yo creo que pues todo lo que el padre nos ha expuesto hoy, yo estoy seguro que la mayoría de las personas que está conectadas, pues lo ha aceptado con caridad, con cariño, con aprendizaje. Ok, pues solamente, obviamente, siempre lo, los que escandalizan, como dice el padre, son los que más se notan, ¿no? Porque pues ahí, de hecho, ahorita tuve que bloquear a una persona porque ya estaba ya como un poquito, ya incluso hablando hasta del Papa Francisco. Entonces, pues ya Ah, mucha no. gente pues se trata de confundir y sabemos que ese es precisamente el enemigo. Okay, eso, eso es bastante complicado y pues oramos por todas esas personas que quizás pues están viviendo una espiritualidad pues un poco o muy sectaria, ¿no? Donde no se acepta otra cosa sino lo que ellos creen o lo que ellos leen. Pues pido también a todas las personas que oren mucho por el padre Miguel Ángel, por su ministerio, así que vamos a escribir en los comentarios. Dios lo bendiga, Padre Miguel Ángel. Gracias por su catequesis. Vamos a escribir en los comentarios. Dios lo bendiga, Padre Miguel Ángel. Gracias por su catequesis. Por acá me dice una persona: ¿por qué me bloqueaste? Dios y la Santísima Virgen te proteja, te bendiga. Es la verdad, los feligreses están despiertos. Pues querida hermana, si usted falta el respeto al Santo Padre, pues acá sí realmente no damos cabida porque pues eres más protestante que los que dicen ser protestantes. Nosotros nos debemos a la obediencia y el Papa es el Papa Francisco. No creamos también, queridos hermanos, una de las cosas que les quiero también decir con mucho cariño y con mucha caridad, en YouTube, en cualquier parte vamos a conseguir muchísima información de lo que sea y tú vas a Ujú. conseguir videos y vas a conseguir libros y te van a decir que el Papa es masón y que la misa era no sé cómo y comienzan a explicarte los supuestos expertos y libros y cosas y lo que hace es envenenarte el corazón y confundirte y alejarte de la gracia, porque repito, alguien que viva con su vida conspiranoica, que si estos son los verdaderos y estos no, yo no creo que vivan una fe realmente gozosa. No sé qué opina usted, padre. Hombre, abiertos al Espíritu, unidos a la Iglesia, clamando a la Santísima Virgen María y sobre todo con los ojos en el cielo, los pies en la tierra y en medio de los dos el corazón palpitante. Si tenemos todo eso, todo lo demás lo hace el Señor. Así es, así es. Querido padre, de verdad que muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias porque siempre tiene la disposición y eso hay que agradecerlo. Yo creo que todavía no caemos en cuenta cuando estamos acá conectados con algún sacerdote, porque el padre a las 6 de la tarde obviamente pues estaba en misa, luego pues en sus oraciones y en sus actividades
y tiene un espacio, 1 hora y media, pues para conversar con nosotros, espero que pues sea para sacarle el provecho, para aprender, para discernir y que no te vayas como entraste. O sea, ¿me entiendes? Esa es la idea y la esperanza y lo que yo le pido a mi Dios, que quizás tenías algún concepto, tendrías alguna noción de la renovación carismática, entendiendo que si hay abusos litúrgicos en la renovación, en cualquier grupo hay, pero eso no quiere decir que pues todo sea de esa forma, ¿ok? Entonces pues espero que hayan aprovechado este tiempo, Padre. No sé pues si tiene algunas últimas palabras para cada uno de nosotros y por supuesto despedirnos con la oración final. No, no, pues realmente lo único que yo puedo decir es que el Señor es el que hace la obra, que si nosotros nos disponemos a Él, Él nos mueve, Él nos lleva, Él nos guía. Y más bien, pues que nos cuidemos de la confusión. Cuando algo nos confunde, por ahí puede entrar el otro para sacarnos de la verdad. ¿Sí? Recuerden que la verdad es la que nos libera. La verdad es la que nos fortalece. Y la verdad está en la iglesia que fue fundado por el Padre de la verdad, el Padre y Señor de la verdad, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Así Amén. que clamémosle a Él. Abramos nuestros brazos al Señor. Abramos en nuestro corazón. Tomemos nuestra oración. Pongámonos de rodillas. Abramos nuestra vida. Leamos su palabra. Profundicemos en la fe. Y todo ello nos ayudará a mantenernos siempre firmes en lo que es la verdad en Cristo. Ese Cristo que nos ama y que por amor se entregó para que nosotros también en el amor aprendiéramos a entregarnos en su nombre a los hermanos que buscan la paz. Qué bueno, padre, qué bonito pues esa reflexión que nos acaba de dar. Pues espero que pues cada una de las personas puedan pues acogerlas en su corazón, en su oración, en su reflexión de esta noche. Así que padre, de verdad que pues muchísimas gracias. La oración, padre, para despedirnos, la oración final, por supuesto. Claro que sí. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, por este testimonio, por esta gracia que nos has permitido vivir. Gracias, Señor, porque en medio de todo tú vas manifestando tu gloria y tu poder. Gracias, Señor, por cada experiencia que nos permites vivir. Gracias, Señor, por tu iglesia, esta iglesia que tú fundaste en Jesucristo y que por el Espíritu enviaste a proclamar tu nombre. Señor, queremos pedirte que en esta noche la fuerza de tu Espíritu, la fuerza de tu amor, viva y reina en nosotros. Tú, Señor, que derramaste esa efusión de tu Espíritu en cada uno de nosotros desde el día de nuestro bautismo. Tú que nos sellaste con esa gracia poderosa. Tú que nos has dado ese don que nos santifica, nos levanta y nos llena de gozo para proclamar tu nombre, nos da valentía para ir a anunciar que tú eres Señor. Pues que ahora ese Espíritu brille con esa luz propia de su amor, que nos convierta, Señor, en lámparas encendidas, en donde nuestro corazón arda con ese fuego que arde sin extinguirse, el fuego de tu amor, el fuego de tu paz, ese fuego que nos hace experimentar que tú eres Dios y Salvador y que estamos llamados a vivir como hermanos. Señor, ayúdanos, ayúdanos para que las corrientes del mundo no vengan a tumbar esta barca que tú, Señor, fundaste, esta barca que tú comandas a través de Pedro. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias, Señor, por este don. Y gracias, Señor, por todos los dones y carismas que tenemos en nuestra iglesia. Gracias, Señor, por todos los movimientos de la iglesia. Gracias, Señor, por la bendita renovación carismática. Gracias, Señor, por todos estos dones, por todos estos regalos, por esta primavera espiritual, Señor, que le permites vivir a la iglesia. Ayúdanos para que conociéndote a ti, no dejándonos tentar por el enemigo, pues verdaderamente permanezcamos en la verdad y en la verdad seamos sanados, seamos liberados. Derrama, Señor, tu gracia sobre estos tus hijos que han seguido esta transmisión y todos aquellos que la verán después en diferido. Actúa con poder sobre ellos y que todo sea para gloria de tu nombre. Derrama, Señor, tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, Padre, que tengan santa noches, queridos hermanos. Recuerden pues compartir esta transmisión. No se olviden también de entrar al grupo de WhatsApp y al grupo
de Telegram para que pues estén totalmente informados sobre las transmisiones, sobre los videos. Mañana tenemos una transmisión especial a las 9:30 de la mañana. Nunca he hecho un en vivo a esta hora, pero es con una hermana que se encuentra precisamente en Roma. Así que vamos a hacer esa transmisión, pues, donde nos va a contar los peligros del Reiki, de la nueva era, y pues que inclusive pues tuvo que realizarse un exorcismo en Roma, pues producto pues de todo lo que traía con la nueva era, el Reiki, pues todas estas pues cosas del ocultismo. Eso va a ser mañana a las 9:30 de la mañana, así que los espero. Entren al grupo de Telegram y de WhatsApp para que no se olviden mañana de la transmisión. Padre, que tengan santa noche. Dios lo bendiga a todas las personas que pues pongan en sus oraciones a el Padre Miguel Ángel. Los quiero mucho. Se me cuidan. Chao, chao.